Y agradecemos, como siempre, al Consejo Nacional de Laicos por elaborar esta serie de conferencias en convenio con la Universidad Pontificia y avalado por la DELAI, que es la Dimensión Episcopal para los Laicos. Los temas que hemos visto a lo largo de esta serie de conferencias, si bien son independientes, al mismo tiempo tienen relación. Qué importante ha sido para todos nosotros tener este espacio y qué importante también es compartir todo aquello que hemos aprendido y también actuar en lo posible para la construcción del bien común, sobre todo en estos tiempos electorales que estamos viviendo. Yo creo que sí estamos viviendo tiempos de mucha necesidad de actuar y de participar. El tema de hoy lunes, 19 de abril, es límites al ejercicio de la autoridad. Y nuestra expositora es la maestra Guadalupe Paola Vázquez Jaramillo. El objetivo profesional de Paola es destacar a través del ejercicio profesional en la administración pública, en las materias relativas al derecho, con especial énfasis en el marco de derechos humanos y el sistema penal acusatorio, así como a través de la docencia e investigación para un posterior ingreso al doctorado. En formación académica, ella tiene la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en la cadena televisiva CNN relativa al análisis sobre los procesos de pacificación internacionales. También ha tenido una participación semanal en el programa de radio Estación 620 AM, la hora de la Universidad Pontificia, en análisis de derechos humanos y relaciones internacionales. Tiene experiencia como docente en el Heroico Colegio Militar, como profesora de Fundamentos de Derecho, Teoría General del Estado y Derecho Internacional Público. También en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como profesora en cursos de capacitación sobre el sistema penal acusatorio y derechos humanos, dirigidos a ministerios públicos y personal en las delegaciones a realizarse en la Ciudad de México y delegaciones de la Procuraduría de la General de la República Mexicana. También como profesora en la Universidad Pontificia de Teoría General de Derecho 2, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Técnica Legislativa y Derecho Parlamentario. En la Universidad Pontificia de México como profesora de formación de cursos en línea para la especialidad Educación Humanística y Derechos Humanos, en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, también en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Como ven, tiene muchísima experiencia como docente en la Universidad Intercontinental de la UIC. Así que, Paola, pues bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, es un gusto estar este día con ustedes y compartir sobre todo esta reflexión. Gracias, Paola. Bien, pues en realidad la intención de esta conferencia es poder profundizar sobre nuestro rol como ciudadanos en establecer los límites de la autoridad civil. Para poder establecer qué es un límite al poder, necesitamos primero desarrollar la idea de poder. Bien, y aquí es importante destacar que desde su origen el poder manifiesta una relación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que una relación de poder nunca va a ser igualitaria, porque por su naturaleza, quien detente el poder necesita una subordinación del otro. Es así como se gesta esta relación entonces. Para poder asimilar el poder político, necesitamos establecer primero que quien lo va a detentar siempre va a ser una persona, un individuo tal cual como nosotros. Y aquí, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, varios filósofos y teóricos políticos se han esforzado en establecer cómo el hombre
detenta el poder. Generalmente, muchos terminan incluso en temas de filosofía moral para poder establecer el alcance de la toma de decisiones que impactan en la sociedad cuando estas son tomadas solamente por un individuo. Aquí muchas veces se recordará al famoso monarca de la Edad Media. Recuerden que los monarcas eran, digamos, omnipotentes, ¿vale? Y que por encima de ellos solamente se encontraba el Papa. Pero digamos que su relación de poder era totalmente, digamos, arbitraria. Llegó a una etapa donde ya la población no se veía reflejada en el ejercicio del poder de los monarcas, no se veía reflejada en la toma de decisiones sociales, se sentía sumamente oprimida y además con escasa voluntad y apertura de un desarrollo de bienestar social. Entonces, en ese momento, se fracturó una estructura de poder político, pasando a lo que hoy conocemos como la República, que busca que además de un mandatario, que es el Ejecutivo, exista otra serie de contrapesos que regulen el poder político al interior de un país. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Gracias. En estas diapositivas les decía primero que la necesidad de instruirnos nos habilita para la toma de decisiones, pero buscamos una toma de decisiones a nivel consciente, no solamente de gusto o de sentido político o partidario, sino que en realidad la democracia requiere de ejercicio de toma de decisiones sumamente reflexivos por parte de la población y sobre todo objetivos. ¿En qué sentido? Sobre las propuestas reales, las propuestas efectivas que van a favorecer a todo el esquema y estrato social. De lo contrario, volveríamos a un escenario histórico que acabamos de mencionar, un mecanismo opresor, como lo fue en este caso la monarquía. Adicional a esto, en la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Mencionamos que, digamos, la estructura de poder se realiza desde esa noción asimétrica, desde esa postura de suprasubordinación. De esta forma es importante destacar que la función del poder es regular y normar la conducta del hombre en sociedad. ¿Para qué la va a normar? Para lograr una era de bienestar social y de seguridad jurídica. De lo contrario, de no existir esta esfera de poder político, cualquier persona podría exceder cualquier límite porque no existiría ninguna norma que prohibiera acciones tales como robo, hurto, fraudes, homicidios, etc. Y eso generaría una inestabilidad social. Por naturaleza, el hombre, en realidad, siempre tiene esa característica de supervivencia. Entonces, la formación del Estado, la formación de un gobierno y, por tanto, el respeto de quien ejerce el poder es parte de esa herramienta primitiva que tenemos los seres humanos, por la cual nos constituimos en sociedad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En esta presentación, ustedes van a ver a varios teóricos políticos. No es la intención leer todo lo que ellos ofrecen, sino que tengan la información de los diferentes puntos de vista, digamos, más trascendentales en esta corriente de concepción del poder político. ¿Por qué primero estamos partiendo de poder? Retomando, porque hablar de poder
necesitamos establecer cuál es la naturaleza de este para poder distinguir cuándo sale de su órbita, cuándo se excede de su propio límite. Bien, Hegel, un teórico político y filósofo, establece que la concepción de una sociedad debe estar regida por fines sociales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando no hay un fin social o este no se persigue de acuerdo a un poder político, no hay un reflejo, no hay una legitimidad del poder y por tanto la población podría desconocer ese mismo poder político que se ejerce. Bien, todo esto porque no hay una satisfacción generalizada, sino la satisfacción de algunos pocos. ¿Podríamos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Como ya hemos mencionado, las características son esas, digamos, detonaciones de asimetría en la relación, lo cual tiene una función, rigor. Bien, el poder nunca surgió como algo flexible, sino como algo estricto, algo formal, algo contundente. Entonces podemos decir que es algo duro, rígido, porque su propia naturaleza necesita que así sea. Si es flexible, será otra cosa menos poder político. La siguiente diapositiva, de favor. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere cuando hablamos sobre contrato social? ¿No? Juan Jacobo Rousseau fue como denominó el acuerdo que entre los seres humanos integrados establecieron para poder organizarse de manera de toda la comunidad. Muy bien. Aquí lo que sucede es que imaginemos que en este momento, todos los que estamos en esta sesión, vivimos en un país donde no existe un gobierno. Sin una estructura de poder político, cada uno de nosotros tendría una libertad ilimitada. Y esa libertad ilimitada en una sociedad no es favorable. ¿Por qué motivo? Porque podríamos entonces llegar a ciertas acciones distintas que no aseguren la supervivencia. Por ejemplo, para poder adquirir una vivienda en un estado donde no existe gobierno, donde no hay poder político, bastaría incluso el uso de la fuerza, ¿bien? Y una fuerza desmedida. Cuando alguien consigue un bien inmueble mediante esos medios, en una sociedad hipotética que es el denominado estado de naturaleza, de acuerdo a Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social, también nos dice que ese mismo ser humano no va a asegurar su derecho de propiedad, ni libertad, ni seguridad, porque en algún momento alguien más fuerte llegará y realizará lo mismo. ¿Esto qué genera? Al menos que en esa sociedad sin gobierno, sin ejercicio de poder político, exista una inestabilidad social muy fuerte, para lo cual nadie quisiera vivir, digamos, en un medio así. Entonces, la idea del contrato social es que para evitar ese escenario, todos los individuos nos asociamos con la concepción de vivir dentro de una sociedad que sigue reglas y delegamos parte de nuestra voluntad al gobierno, al Estado, a la autoridad. ¿Por qué la delegamos? La delegamos no totalmente, sino solamente una parte a cambio de seguridad, bienestar, libertad y un desarrollo normal de la vida. Bien, Juan Jacobo Rousseau también nos dice que cuando estos medios, que son los que legitiman el ejercicio del poder,
no se cumplen, la población, el pueblo, puede darle la espalda a ese tipo de mandatarios para entonces volver a generar otra forma de selección de un mandatario distinto a quien le delegue, digamos, ese mismo derecho mediante lo que hoy conocemos como el ejercicio del derecho a voto. Vi que alguien tenía levantada la mano. Pablo. Sí, Paola. Bueno, también, bueno, esto se origina, bueno, es un poco ahí distinto, pero el padre, bueno, el que inicia con todo esto de la construcción del Estado moderno empieza con Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, y pues había también, pues se habla de un gobernante que no tiene, pues, moral muchas veces, pero que logra un cierto control del pueblo, ¿no? Es un primer ejercicio racional de esto. Después, bueno, ya 2 siglos después está Thomas Hobbes, también hay Locke, y bueno, obviamente Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pues también es el que ya establece propiamente el contrato social. Y bueno, esta parte de lo que es el Estado moderno también, bueno, contribuye Thomas Hobbes con el Leviatán, y también pues empieza a dar los primeros pininos del contrato social, ¿no? Y esto que dices, pues es muy importante. Ellos, en cierto modo, pues se dan cuenta que el estado natural del hombre es conflictivo, genera anarquía, caos, y se necesita algo que genere un, pues cierto orden, algo, un orden razonable, ¿no? Y bueno, es por eso que se recurre al contrato social. A lo mejor aquí me adelanto a decir algo, ¿no? Pero creo que esto da origen también a las constituciones políticas actuales, ¿no? Porque se necesitan leyes que garanticen pues una sana convivencia entre el gobernante, los diferentes poderes y el pueblo, ¿no? Y también esto pues es algo que hace que el pueblo también se adecue a este pacto, a este contrato social, como también el gobernante. Y como tú dijiste muy bien, cedes parte del poder, bueno, si es parte de tu voluntad al gobernante. Muy interesante esto que comentabas, pero sí me llama mucho la atención porque el contrato social pues ayuda a que haya orden en la sociedad, aunque también es importante también complementar un contrato social o una constitución de algo, de algo moral, ¿no? Que sea la justicia, por ejemplo, la justicia que garantice las leyes de una sociedad y que garantice un buen contrato social encaminado a una verdadera ética y política, ¿no? Bueno, hasta ahí mi comentario. Ok, muchísimas gracias. Dentro de la exposición, sí, en efecto, vamos a revisar varias posturas políticas de diversos pensadores, entre ellos Hobbes, Maquiavelo, pero digamos que siempre vamos a puntualizar el sentido de estas y sobre todo, antes de avanzar, para poder ir acotando más ideas, solamente destacar que la filosofía de la justicia como tal nos dice que si nos vamos a una conceptualización primaria que viene del derecho romano, que es dar a cada quien lo que le corresponde, suena muy romántico y suena, yo creo que si damos esa definición todos estaríamos de acuerdo, pero sucede que en estos casos nadie define qué es lo que le corresponde a cada quien, ni en qué medida o en qué medida se va a estar satisfecho. Y esto si lo trasladamos a escenarios donde nosotros lo afrontamos como, digamos, la solución en materia de conflictos derivados del narcotráfico, en materia de solución de las campañas y la violencia que se ejerce en las mismas, pues vamos entendiendo entonces que es un concepto actual. Entonces me gustaría dejar al menos la idea en la mesa de que la justicia es un ideal que seguimos buscando, que seguimos construyendo y mediante todas las herramientas democráticas para la consecución de un fin estatal. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces nos alcanza para los mandatarios
digamos, que tenemos, ¿no? Y esto establece la idea del nivel de democracia interna en cualquier país. Vamos a seguir avanzando y retomamos esto. Pero sí, muy buena aportación. Juan Jacobo Rousseau, digamos, filósofo y teórico político, nos expresaba que si bien el contrato social va a generar la estructura de un Estado, de un buen gobierno, también nos empieza a hablar de cómo es la naturaleza del hombre. Y aquí es donde vamos a entrar en un tema. Los teóricos políticos no podían avanzar sobre la estructura de poder sin mencionar la naturaleza del individuo, porque, como decíamos desde un inicio, es el hombre quien va a detentar el poder. Y ese ejercicio dependerá muchas veces de su propia personalidad. Entonces, Juan Jacobo Rousseau parte de una postura donde considera que el hombre, el ser humano, es bueno por naturaleza, pero que la sociedad puede llegar a desvirtuarlo. Bien, entonces él ve bondad en los objetivos de la personalidad del hombre, pero la sociedad en algún momento lo puede desvirtuar. ¿Esto qué quiere decir trasladado a la teoría de poder político? Que en algún momento se puede llegar a fracturar el objetivo para el cual está diseñado el otorgamiento de representación a una autoridad mediante el ejercicio de voto. Y creo que aquí todos podemos tener al menos un ejemplo de cómo es que eso sucede. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Thomas Hobbes escribe lo que se llama el Leviatán. El Leviatán es un monstruo mitológico griego que demuestra la necesaria fortaleza de la autoridad en un estado o en un gobierno, porque él lo ve como algo sumamente rígido, porque la naturaleza del ser humano para Thomas Hobbes es que es malo por naturaleza. ¿Por qué lo diseña así? Thomas Hobbes, al momento de escribir el Leviatán, estaba enfrentando, visualizando el ejercicio de la guerra. Y justo en los casos bélicos, el hombre llega a infligir tanto daño al otro, que es una violación tan desmedida a la dignidad humana. Entonces, si en algún momento de la historia el hombre ha sido opresivo de sí mismo, son en los casos de guerra. Por eso él comienza con esa estructura y dice que el ejercicio de poder político necesita un aparato estatal rígido, fuerte y contundente. De lo contrario, no va a poder solucionar estas acciones atroces que él está presenciando en ese momento. Entonces, cuando veamos a los autores, valdría la pena contextualizar a cada uno en su escenario para poder entender por qué tienen ciertas posturas. Esto genera, ahorita tal vez les parecen ideas aisladas, pero en algún momento les lo van a aplicar, porque al menos en esta sesión vamos a tener los ejercicios, ¿vale? Podemos ver la siguiente diapositiva. Gracias. El Leviatán es esa imagen que se encuentra en la parte superior de su lado izquierdo. Es, digamos, rígida, es imponente y los símbolos que sostiene con las espadas es de rigor, es de fuerza, es de impartición de justicia, inflexible. Bien, justo porque es ese control, de acuerdo a Thomas Hobbes, que se requiere para que la sociedad subsista de forma pacífica. De lo contrario, estaríamos en los escenarios que también hoy conocemos como casos de injusticia, incertidumbre, inseguridad, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Montesquieu, este teórico político, nos ayuda con una teoría muy trascendente, que incluso nosotros vimos desde la primaria. La famosa teoría de división de poderes. Bien,
¿cuáles son los poderes que tenemos en México? Poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Sí, muchas gracias. La idea de esta famosa tríada, de acuerdo a Montesquieu, es que ¿cómo podemos regular al poder? Y su respuesta es que el solo poder se puede regular por sí mismo. No hay otra estructura política superior, sino que requiere de contrapesos de su misma naturaleza. ¿Y por qué son 3 y no 2? Justo para lograr imparcialidad y para evitar mayor multiplicidad de sujetos encargados en la toma de decisiones. Parte de una idea muy básica. No es bueno concentrar el poder en una sola persona. Y su concepción la entendemos si volteamos a ver cómo actuaban los reyes, los monarcas. Nadie quiere regresar a lo que se vivió en la Edad Media, que es conocida también como una época de oscurantismo. Entonces, al menos en la teoría de Montesquieu, la división de poderes, uno, nos refuerza la idea de que el poder se regula a sí mismo mediante la distribución de contrapesos. Se genera la teoría de una tríada de poderes para evitar la concentración del poder en un solo hombre. Desde la perspectiva de Montesquieu, el hombre tiende a extralimitarse en el ejercicio de poder generalmente. Entonces, esa es la idea y esa es la hipótesis al menos de esta teoría. ¿Podemos pasar con la siguiente, por favor? Y la siguiente. Gracias. Aquí les voy a hacer una pregunta. Si ustedes fueran autoridades en donde viven, ¿qué les gustaría más? ¿Ser amados o temidos? Amados. Amados. ¿Los demás están de acuerdo o alguien tiene una postura diferente? Según la teoría política normal, es temidos. Muy bien. Es la opinión de este cuate que hizo El Príncipe. Maquiavelo. Maquiavelo. Ajá. Sí. Sí, Perfecto. Maquiavelo tendría al miedo, ¿no? La imposición por miedo, ¿no? Aunque yo en lo personal preferiría pues ser amados, aunque bueno, también podría sonar como muy utópico, ¿no? Ok, más o menos, y no es tan utópico porque comenzamos a voltear las estructuras socialistas o populistas, como lo quieran denominar, y ahí hay una necesidad de aceptación y de validación constante. La hipótesis de Maquiavelo, escribió El Príncipe para los de Medici, que tal cual era un catálogo del buen gobierno, cuando él estaba recluido en prisión y era, digamos, un agente diplomático, era una estrategia para poder convencer y persuadir de cómo se genera el mejor ejercicio de las autoridades, el mejor ejercicio de su poder político. Y él decía, es mejor ser temido, porque cuando eres amado es muy fácil que la sociedad se te suba al cuello. Bien, cuando se te sube en el cuello, no los vas a poder bajar. ¿Y eso qué quiere decir? Que te van a rebasar en cualquier momento. Entonces tu poder político va a ser inestable. Bien, en contrasentido, si eres temido, se refiere a ser temido por aplicación efectiva de las normas, de las leyes, por, digamos, el rigor en la aplicación de la ley. Y sobre todo, temido porque es una persuasión de que si un individuo de la sociedad sale del campo de las acciones permitidas, tendrá un castigo, una sanción. Entonces, esa prefiere ser temido para poder siempre orientar el comportamiento en sociedad en una vertiente de orden, de estabilidad. Ok.
¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Gracias. Hicieron un comentario en el chat que la Edad Media no es una época de oscurantismo. Más, todo lo que mencionemos, al menos en esta sesión, no tiene, digamos, una intención de juicio, prejuicio o de calificar. Solamente que, igual, literal lo mencioné, se conoce como una, digamos, época oscura. Y no hago referencia a el ejercicio de la iglesia, sino al avance científico, ¿bien? Porque justo después de la Edad Media viene el otro periodo que se le denomina la Edad Media, en esa contraposición, ¿no? De oscuridad y ahora de luz. Eso era el comentario. La división de poderes, como ya lo vimos, supone una famosa tríada para poder ejercer el poder político de una forma coordinada. La idea es que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se supervisen uno al otro y que los tres tengan total paridad. Ellos sí tienen una relación igualitaria. De ellos hacia abajo, la relación de poder sigue siendo asimétrica, como lo vimos por naturaleza. Vamos con la siguiente, por favor. Gracias. Según yo, es Montesquieu. Sí, es Montesquieu. Y el último párrafo nos dice que, recuerden que la idea de Montesquieu es que necesitamos históricamente y en la actualidad evadir que se deposite todo el poder en una sola persona. Y tal vez si lo decimos así nos suena como muy retórico y reiterativo, pero voltemos a ver por un momento lo que sucede con el ejercicio de poder de un presidente municipal, de un agente de la policía, digamos, de un presidente en Latinoamérica, de un presidente en Asia, Estados Unidos, etc. ¿No? Comencemos a distinguirlos así y comencemos a establecer si efectivamente ellos concentran el poder, tienden a concentrarlo o lo dispersan y respetan la división de poderes que hay en cada estado. Bien, estados democráticos, generalmente. Cuando no hay democracia, obviamente no va a existir, digamos, esta dispersión del ejercicio político. Pasaríamos a la siguiente, por favor. Y aquí les voy a pedir algo, un favor. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? En el estado en que un hombre solo o una sola corporación de próceres o de nobles o del pueblo administrase los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente. Gracias. La idea es eso. Si tú querías dispersar el poder y en algún momento permites que éste se concentre y que alguien tome la batuta del ejercicio de otro poder, tu estructura de Estado comienza a caer. Y cuando hemos escuchado esto que hay un Estado fallido, ¿no? Un Estado de derecho débil. Cuando esto sucede socialmente, el primer efecto es directamente en el bienestar de la sociedad. Entonces, es así como nos impacta, sobre todo, si un mandatario o una autoridad civil ejerce adecuadamente el poder que le fue delegado mediante el ejercicio del voto. Bien, o, en su caso, a través de una designación por, digamos, en consecuencia del mismo ejercicio de democracia. Aquí lo vamos a dejar y pasaríamos a la siguiente. Después vamos a retomar esta última frase. Vamos a hacer un ejercicio, porque ya hemos mencionado las teorías, ya hemos mencionado en qué consiste la división de poderes, entonces es momento de voltear a ver cómo está la división de poderes, al menos en el Estado mexicano.
Tal vez ustedes recuerdan la famosa consulta ciudadana que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, ok. Y ahora, en esa, digamos, en ese caso, en esa consulta, nuestra Constitución establece que una consulta ciudadana es un derecho, una herramienta para los ciudadanos, es decir, nosotros, no para un presidente. ¿Cuándo se va a hacer uso de una consulta ciudadana? Cuando en ejercicio de esta democracia y de participación que tenemos como sociedad, deseemos consolidar una política pública, paralizar una reforma legal, etc., se puede consultar al resto de la sociedad mediante la petición de uno de los ciudadanos, es decir, tan solo uno de nosotros. Ese es el ejercicio y esa es la naturaleza de la consulta ciudadana establecida en la Constitución, ¿vale? En México, lo que sucedió es que el presidente hizo uso de esa herramienta. Desde ahí ya genera, digamos, una fractura. ¿Una fractura en qué sentido? En que no es una herramienta propia de un presidente y tal vez no es la mejor herramienta que el presidente podía usar, porque en realidad un presidente no requiere ejercerla. No sé si me explico. La intención de la consulta ciudadana era consultar si todos estaban de acuerdo en que se juzgara penalmente a los expresidentes. Y aquí hay dos posturas. Una, que si hay, digamos, indicios de que alguien, cualquier persona, sea ciudadano, expresidente, lo que sea, cometió alguna actividad ilícita, hay una ley que ya lo puede procesar sin necesidad de pasar por una aprobación de consulta ciudadana. Y existe la otra, de que se consulte entonces a la población para legitimar una medida o una propuesta política. Bien, entonces, esta consulta cae en un poder del Estado mexicano que es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el alto tribunal y AMLO, el presidente, le pide que valore la constitucionalidad del ejercicio de la consulta ciudadana. Y aquí es donde vamos a construir nuestro criterio y digamos, aplicar los conceptos previos, al menos en este caso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia se dividieron al momento de estudiar este caso. Algunos en contra, otros en favor. Las posturas en contra radica en que le decían al presidente que la justicia no es objeto de negociación. Es la misma tesitura de la idea inicial. Si hay indicios de una posible conducta ilícita, debes de entonces aplicar la norma ya vigente y ya prevista para tal caso, sin necesidad de recurrir a, digamos, una votación, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente. Y las posturas en favor. En estos casos, los ministros decían que al final del día la consulta ciudadana era un supuesto constitucional, ¿bien? Y que era un ejercicio de derechos humanos y sobre todo un ejercicio de participación de la sociedad. Lo único que faltaba era clarificar la pregunta que quería consultar AMLO. Entonces, en esta postura, los ministros decían que sí era válido, que era constitucional, pero que se necesitaba replantear la pregunta para la consulta. Ahora, ustedes, por favor, comiencen a distinguir si en este ejercicio se llega o no a invadir la esfera de uno de los poderes de la Unión, en este caso, del Ejecutivo al Judicial. Los escucho. Yo creo que sí se invadió el terreno porque
no es lo que se presentó, sino la intención que va detrás. Él está tratando, el presidente, de hacer un ejercicio legal de una forma ilegal que ha ejercido. Y entonces embarró a la Suprema Corte en sus intenciones. La realidad es que la Suprema Corte lo quiso capotear y no enfrentarse. Y es lo que está sucediendo en estos días con la ampliación del poder del presidente, que ha sido inconstitucional, pero se ha aceptado, inclusive el beneficiario no ha dicho ni pío. Entonces, claramente se ve esa consulta que se volvió a votar en la redacción de tal forma que no se entendió nada, nadie lo entendió cómo quedó. Sin embargo, se le dio gusto al presidente y va a costar un dineral hacer la consulta, que es inconstitucional, que está convirtiendo en jueces a todos, porque ahora por aplausos se va a decir que, automáticamente diciendo sí que los enjuicien, quiere decir para el populacho sí son culpables. O sea, no se está haciendo ninguna prueba, no se está siguiendo ningún procedimiento judicial, simplemente se está ahorcando públicamente a contentillo del berrinche del presidente. Es lo que se está haciendo. Y como comparsa, el Poder Judicial está acompañando. Ok, muchísimas gracias por su opinión. Aquí en este ejercicio, para todos, es necesario identificar, y voy a ser lo más objetiva, justo porque esa es mi postura, al menos en este día, poder identificar si efectivamente estamos aplicando lo que acabamos de escuchar. Es decir, si la naturaleza del ser humano es extralimitarse en el ejercicio de poder y generalmente va a buscar la concentración del mismo. Y sobre todo la última frase de Montesquieu, que cuando esto sucede, todo decae, y eso es cierto. Entonces, cada uno de ustedes puede reflexionar sobre esta postura y comenzar entonces a identificar si se invade o no alguna esfera. Yo escucho en este comentario que sí, veo en el chat que varios consideran que es así. ¿Qué sucede con este ejercicio? La real tesitura es que no necesitamos, en realidad, en ningún esquema jurídico, negociar o validar la aplicación de la ley. De nuevo, tenemos legislación en materia penal. Si hay indicios de que cualquier persona cometió algún delito, se le debe de procesar, ¿no? En la materia, con todas las garantías, con el proceso, derechos humanos, pero se puede activar de una manera que no lleva un requisito previo de la aprobación de la sociedad. Al menos eso, esa es la intención con este ejercicio, y creo que varios ya, digamos, comienzan a distinguir cuáles son las posturas y cómo estamos aplicando entonces lo que estamos viendo en esta sesión. Esto lo pueden aplicar en las elecciones que ustedes también estamos escuchando, en la toma de decisiones políticas de su propia comunidad, y sobre todo volteando a ver los noticiarios, digamos, privadas que están catalogándola como un factor de riesgo. Apagar los micrófonos. Gracias. Y pasaríamos a la siguiente. Muchas gracias. Ya hablamos de poder político, pero el poder político tiene un apellido que es la legitimidad. Y la legitimidad es algo totalmente distinto. Hoy podemos tener autoridades que tienen poder político, pero no tienen legitimidad.
¿Qué sucede cuando eso pasa? Inestabilidad política y social. Bien, ¿por qué motivo? Porque la legitimidad es algo constante que nosotros seguimos dando. Es decir, cuando otorgamos el poder político mediante el ejercicio de voto, lo otorgamos en un acto y basta con eso. La legitimidad la otorgamos como sociedad de forma constante, es un acto continuo. Y por ese motivo, cuando ya no nos vemos reflejados en la autoridad, en las políticas públicas, en la toma de decisiones y sobre todo en la administración de esta autoridad, entonces retiramos nuestra validez y retiramos nuestra calificación. Por tanto, le retiramos la legitimidad. De esa forma podemos encontrar bastantes autoridades, al menos en México e incluso en el mundo, con el ejercicio pleno del poder político, sin embargo, no cuentan todas con esta legitimidad. Pasaremos a la siguiente, por favor. ¿Puedo hacer una observación ahí? Claro. Aportar nada más que en el caso de la legitimidad hay, digamos, dos grandes características o dos tipos más bien de legitimidad. La legitimidad que te da el origen, es decir, si esta autoridad que detenta el poder político fue, en el caso actual de las democracias, fue electa democráticamente conforme a las leyes vigentes, ahí obtiene una legitimidad de origen. Pero esa legitimidad de origen, durante el ejercicio de ese poder político, puede perderse durante el ejercicio. Entonces, esa legitimidad de origen necesita ser refrendada con una legitimidad durante el ejercicio, es decir, cuando el poder demuestra con sus decisiones, con sus acciones, que verdaderamente yendo a el bien común de la sociedad, a aplicar la justicia, a respetar la libertad de las personas y a mantener a la comunidad. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Y sí, coincidimos. Al menos en la tesitura de Max Weber, otro teórico político, vamos a ver una clasificación de legitimidad. ¿Cuál es la intención de revisar esta clasificación? De aplicarlo en el segundo ejercicio. Bien, y sobre todo identificar la legitimidad que tienen los funcionarios en México para poder definir cada uno por su cuenta qué tipo de funcionarios, qué tipo de políticos o de autoridades queremos o aspiramos. Al menos Max Weber nos dice que hay 3 tipos de legitimidades, una que es la tradicional, que se basa en costumbres, ideología, muchas veces en religión, es decir, tiene un arraigo histórico importante que determina, digamos, la aceptación y validación de la sociedad para que esto permanezca. Bien, es una legitimidad histórica, si lo queremos ver así, pero tiene una raíz cultural y una raíz muy fuerte. La segunda clasificación de legitimidad de Max Weber es de tipo carismática. La legitimidad carismática es cuando el funcionario político autoridad siempre va a requerir la validación de la sociedad. Es decir, ser de su agrado, como mencionábamos hace unos momentos, en este ejercicio la autoridad va a buscar ser amada en lugar de ser. ¿Y qué sucede en eso? El carisma es algo que se tiene que nutrir de forma constante y bastaría solo un hecho para que se perdiera. Entonces, es un ejercicio de poder muy débil y muy inestable. Y la tercera clasificación de legitimidad es la legal racional. Digamos que en la teoría política esa sería la idónea. ¿Por qué? Porque supone un supuesto de procedimientos, serie de pasos previstos en las constituciones, en las leyes,
para lo cual la autoridad pudo llegar a una candidatura, bien, cumpliendo requisitos. 2, racional. No importa si nos cae bien, no importa si tiene una imagen adecuada o no, porque eso es subjetivo. Lo único que va a importar para la sociedad es que en ese ejercicio racional sus propuestas sean veraces, tengan lógica, sean y puedan ser eficientes y tengan un respaldo de ciencia, de teorías, es decir, no solamente propuestas, digamos, bondadosas, sino propuestas con contenido y con mecanismos para su ejecución, ¿vale? ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Y ahora la siguiente. Gracias. Recordando que en esta clasificación de legitimidad nos concentramos solamente en una teoría porque hay más, solamente para ubicar, digamos, las más, concurridas entre legitimidad tradicional, legitimidad carismática y legitimidad legal racional. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde ustedes pueden participar. ¿Cuál sería el tipo de legitimidad de los mandatarios encerrados en ese círculo central de color azul, que en realidad son las autoridades musulmanas? Sería tradicionalista, ¿no? Perfecto. Ahí suponemos que hay un arraigo cultural, histórico, ideológico, de religión. Y con eso basta para que la población lo acepte, lo valide y defina, digamos, como válido la actuación de sus autoridades. Bien, vamos muy bien. ¿Cuál fue la legitimidad que ejerció Donald Trump? Carismática. Carismática. Pero también legal, ¿no? Sí, tuvo su origen legal, coincido. Legal. Recuerden que la legal es legal racional. Entonces solo fue carismática. Carismática, entonces. Ok, muy bien. ¿Qué sucedió con Donald Trump? Él vendió la idea de América para los americanos, ¿no? Eso motivó masas, eso motivó su aceptación. Y llegando a el puesto, empezó entonces a desplegar el uso de la fuerza a nivel internacional, que es muy parte del arraigo estadounidense, para continuar siendo potencia. Y sobre todo el rescate de la economía, que es esa seguridad en el estadounidense de mantenerse en el lugar que históricamente hasta el momento ocupaban. Entonces sí, se trataba de una legitimidad carismática. Y decíamos que en los casos de legitimidad carismática, esta se pierde muy fácil, porque basta solo un hecho para tirar toda la validación o aceptación de la sociedad en ese mandatario. Bien, ahora, ¿cuál sería la legitimidad de Vladimir Putin, que es el presidente en Rusia? No sé, una combinación de tradicional con carismático. Ok, ¿los demás? Sí, de acuerdo. Carismático. Yo Bien. también creo eso, que es histórica o tradicional y carismática. Bien, al menos aquí, por el tipo de sociedad se trata de legal racional. ¿Por qué carismático no? Porque al menos la sociedad en Rusia no necesita el agrado de que su presidente sea de su agrado. Es un elemento que no consideran. Consideran la eficiencia, consideran los resultados, la estabilidad. Y esa es, digamos, la parte medular
que hasta el momento está orientando incluso una posible reelección de Vladimir Putin en estos momentos, que sería hasta 2036. Entonces, recordando que hay una sociedad rígida y un tanto distante o fría emocionalmente, el carisma tal vez, salvo su mejor opinión, no podría entrar en ese tipo de legitimidad. Yo tengo una opinión que puede ser contraria. Si recordamos a este cuate, el Boris Yeltsin, el tipo Boris era, Yeltsin. ajá, sí, el tipo era muy borracho, a cada rato aparecía en estado inconveniente. Y por ahí un político occidental le dijo que a ver si podría moderar su alcoholismo porque daba pena verlo tan borracho en cuestiones públicas. Y resulta que su popularidad era muy alta porque a los rusos les encantaba verlo borracho y hablar con toda la lengua de fuera como lo hacían. Entonces los rusos sí van con ese carisma. En el caso de Putin, el hombre es como dicen, rabanito, ¿no? Es por afuera es de un color y por adentro es de otro color. En este caso, por adentro, el tipo es tan autocrático como los peores. Es un dictador de lo peor. Pero por afuera le da todo el carisma, toda la legitimidad. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Ha metido al bote a todos sus contrincantes y los ha matado. Entonces, el tipo es de temer. El tipo es un asesino, fue director de la KGB y sabe cómo torcerle el brazo a todos y el que se oponga, pues lo mata. Entonces, él usa mucho el carisma de las dos formas. No se anda con rodeos el tipo. Perfecto. Comprendo la diversidad y respeto sobre todo la diversidad de opiniones y sin duda tienen elementos que digamos muy oportunos, ¿no? No podemos olvidar nunca el pasado histórico de todos los mandatarios. Al menos aquí la intención de su servidora es mantenerse lo más objetiva posible. No sé si saben quién es digamos, la persona que está Guaidó. en el círculo, Guaidó. Muy bien. Juan Guaidó es un venezolano que se autoproclamó como presidente constitucional de Venezuela, invocando un artículo constitucional de su ley fundamental. Sin embargo, no contaba con un partido, tampoco contó con un proceso de elecciones efectivo donde se manifestara que la sociedad lo había elegido como su representante. Esto que generó internacionalmente, que digamos en Venezuela se tienen dos ejecutivos al momento. Algunos países de la comunidad internacional han reconocido a Guaidó y otros se han mantenido neutrales, ¿no? En ese caso, ¿qué tipo de legitimidad consideran que posee? Carismática. Aquí otra vez voy a meter mi cuchara. Es un caso muy, muy difícil porque los que han estudiado las leyes en Venezuela afirman que no es que se haya autoproclamado, sino verdaderamente la ley lo asistía. Entonces, él es el presidente legítimo por ley,
¿Por qué? Porque Maduro hizo unas elecciones que ni siquiera la OEA avaló y forzó todo para que se quedara en el poder. Este amigo tuvo apenitas la mayoría, pero no le fue suficiente porque no controlaba el ejército, porque no controlaba la estructura. Se dejó de escuchar, perdón. Sí. ¿Esto ya me escuchan? No, no se, ya, hasta ahorita ya se escucha ya. Ok, muchas gracias. Sí, al menos Guaidó tiene justo esa dicotomía, ¿no? Donde podemos establecer que sí, usó una fuente constitucional, pero hay una raíz donde todavía nos detona si es válido o no. Al menos ese es el paradigma ante la comunidad internacional. Ahora bien, ¿cuál sería la legitimidad de nuestro presidente? Carismática. Carismática. Es carismática. Sí, efectivamente es carismática. Entonces, aquí es donde concluimos y comenzamos a echar mano de todo lo que hemos comentado hasta el momento. ¿Qué sucede cuando se tiende a, digamos, rebasar la esfera de ese poder ejecutivo y se invade la esfera de otros? ¿Qué sucede entonces cuando nos basamos en un carisma solamente para validar las acciones? Recordando que esta estructura de ejercicio de poder es sumamente débil, vulnerable, porque bastaría con cualquier acción para, digamos, que ésta se viniera abajo. Entonces, la intención de esta sesión y de estos dos ejercicios es hacer de una forma muy, digamos, orientada y sistemática un ejercicio reflexivo que les pueda dotar de herramientas para voltear a ver los sucesos que hoy están presenciando en sus demarcaciones, en sus estados, en su país y sobre todo también en el mundo. Entonces, en este momento sería todo de mi parte y no sé si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias, Paola. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Entrecortado, se escucha. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ya. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Bueno, ok, yo aquí felicitas. Yo no sé mucho de leyes, bueno, nada, porque yo soy enfermera, pero aquí en San Martín de Lucan hay una situación pues difícil, porque pareciera que el poder lo ostentan los grupos, como en este caso son los tianguistas, en un momento los guachicoleros, eran grupos muy fuertes y realmente la autoridad ejercida por los alcaldes se ha visto rebasada por estos grupos. Entonces, ahorita que vienen las elecciones, pues la ciudadanía estamos muy preocupados porque cada vez crece más el poder en estos grupos. Ahí entonces no me queda clara cuál sería la legitimidad de nuestros alcaldes.
Creo que se dejó de escuchar nuevamente. Se botó la conexión de Paola. En un momento se reconecta. Paola no está, ¿verdad, Rodrigo? No, no está. Se le botó su conexión. Esperamos tantito a ver si vuelve a ingresar. Ujú. Ok. ¿Alguien quisiera comentar algo respecto a lo que está preguntando Felicitas? Yo no escuché la pregunta, empecé a escucharla, pero luego se me fue el... O fue cuando se desconectó, no sé. Lo que preguntó es que cuál es el tipo de legitimidad de sus alcaldes cuando el poder en su comunidad está en manos de los grupos organizados como los guachicoleros o la gente así. ¿Alguien que le pueda apoyar con la respuesta? Pues ahí no hay A ver, legitimidad. yo me aventuro a decir algo. Desgraciadamente, que se está volviendo un problema recurrente en diversas partes de la República, se trata de factores externos, vamos a decir, de las instituciones que por su capacidad de fuerza, en este caso, y de fuerza violenta, se logran imponer incluso sobre las autoridades municipales. Pero las autoridades municipales tienen legitimidad legal y tienen legitimidad de origen, porque fueron constituidas de manera correcta. Más bien de lo que se trata esta problemática es de una afectación directa a toda la estructura del Estado, ¿sí? Y en la parte, desgraciadamente, más débil, que es el de la autoridad municipal, que no cuenta con todos los recursos económicos ni con todos los recursos materiales, en este caso con los recursos de elementos de policía o de ministerios públicos, de investigadores y de jueces, lo suficientemente bien preparados y con los equipos necesarios para poder hacer frente a estos grupos criminales. Entonces, no es de que pierda legitimidad la autoridad municipal, pierde capacidad para ejercer su autoridad y para ejercer su poder. Sería mi comentario. Muchas gracias, José. No sé si alguien más quisiera enriquecer el comentario de José. Otra vez yo, sí lo que acaba de decir. En este caso, entonces, ¿qué podríamos o en qué podríamos basar nuestro voto? O sobre qué propuestas o qué tipo de propuestas basar nuestro próximo voto para elegir a nuestro alcalde, porque realmente la ciudadanía duda de la capacidad precisamente, ya sea en este caso de los partidos, no solo tenemos ahorita un candidato independiente, y es creo que al que están apostando la mayoría, pero entonces, ¿sobre qué bases podríamos basar nuestro voto? ¿Sobre qué propuestas, pues? Al hablar del tema de seguridad pública y de procuración de justicia,
sí hay que hacer un análisis específico y exigirle a los candidatos que presenten propuestas concretas, específicas, no solamente decir les voy a brindar más seguridad o voy a trabajar para que nuestra comunidad viva en mejores condiciones de seguridad. Ahí es el momento en el que los ciudadanos tenemos el deber y la obligación y el derecho, sobre todo, de preguntarles, de exigirles a los candidatos que presenten propuestas concretas para resolver esa problemática específica de acecho del crimen organizado sobre su comunidad municipal. No es el único tema que hay que valorar para votar por un candidato. Y sobre todo, nosotros sabemos de otros temas de mucha valía, como es el derecho a la vida, el respeto a la familia, etcétera. Pero bueno, para la comunidad y para todos, también nosotros incluidos, el tema de seguridad es un tema básico para lograr el desarrollo integral de una comunidad. Entonces, sí vale la pena exigir, preguntarles a los candidatos propuestas concretas para resolver el problema que nos aqueja aquí en nuestro municipio sobre inseguridad pública. Y a la luz de esas propuestas que presenten, pues entonces valorar la que se considere con mayor viabilidad. Ahora, el tema de crimen organizado, de narcotráfico, huachicol, etcétera, son delitos federales. La autoridad responsable de resolver esos delitos federales es el gobierno federal. Lo que pasa es que nos hacen creer que como el municipio es la primera autoridad, la más cercana, creemos que a ellos les toca. Y no. Narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas, huachicol, etc. Son delitos federales y el responsable de resolver esa problemática es el gobierno federal. Colaboran los gobiernos estatales, colaboran los gobiernos municipales, pero solo eso, colaboran. El responsable es el gobierno federal. Así está establecido a nivel constitucional y en Código Penal. Claro, José. Mira, acá, bueno, veo un comentario de Rosa Lidia. A la orden. Que dice, y deben decir los medios, qué importante, ¿no? Es cómo lo van a hacer, no nada más qué es lo que van a hacer, cuáles son sus proyectos, sino cómo lo van a hacer, ¿no? Así es. Eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Y poder preguntar a los candidatos. Pues no sé si hay algún otro comentario. Fíjense que no podemos entrar en comunicación con Paola, no sabemos qué cosa habrá pasado. Le he estado tratando de llamar por teléfono, no ha vuelto a ingresar, entonces no sé qué inconveniente pudo haber tenido por ahí. Pero bueno, retomando un poco, a mí sí me gustaría quedarnos un poco con esta reflexión en cuanto al tema que vimos con ella, qué es lo que está pasando aquí en nuestro país, ¿no? En cuanto a la repartición de los poderes del ejecutivo, legislativo y judicial, yo creo que tenemos ahí un tema de alarma, ¿no? En cómo se han ido manejando las cosas y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Ahorita, con el tema de que querían alargar la presidencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas estas cosas que están pasando, yo creo que estamos viviendo ahí unas señales grandes de alerta de lo que está sucediendo y cómo verdaderamente aquí en el país, bueno, pues se está intentando concentrar todo el poder posible en una sola persona. Entonces, bueno, pues ahí sí nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar y en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, pues pensar qué es lo que nosotros podemos hacer. Lo primero, pues yo creo es salir a votar y tratar de que otras personas hagan lo propio, ¿no? Salir a votar
eso es lo más importante, ¿no? Que tenemos ahorita en lo inmediato. Pero después de las elecciones, pues también de alguna manera tenemos que buscar los medios para poder participar, exigir como ciudadanos, tenemos muchas herramientas. A mí me pareció muy interesante esto que comentó Paola de la cuestión de la consulta popular, ¿no? De la consulta de la ciudadanía, que es una herramienta para los ciudadanos, no es una herramienta de la que se tiene que valer una autoridad. Entonces nosotros no estamos haciendo, ¿no? Haciendo uso de todas esas facultades que se nos está dando a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues son esas, pues no sé, esas cuestiones que sí nos tenemos que poner a reflexionar. Como ciudadanos también tenemos que buscar la manera de organizarnos. Ahora, yo veo que en el tema de que estamos invitando a ser observadores electorales, bueno, pues estamos tratando de buscar los medios de coordinarnos, de ir sumando personas, y es una manera de irnos uniendo como ciudadanos. Otra de las cuestiones que han mandado es la cuestión de hacer el amparo, ¿no? El amparo contra esta nueva ley que acaban de votar la semana pasada en la Cámara de Diputados respecto a los datos biométricos, ¿no? Que se van a tener que dar a las empresas de telefonía. Entonces, bueno, pues no nos queda más que irnos organizando y, bueno, ir haciendo valer esos derechos que como ciudadanos tenemos. Se me ocurre que es lo que podemos, ¿no? Resumir un poco de esta parte, de algo de lo que vimos aquí con Paola. No sé ustedes qué piensan. Empezar y orar y ahí viene. Si no hay alguien más, aprovecharía. Pues tú aprovecha. Una pena. Aprovecha, José. No, pero yo creo que vale la pena el tomar conciencia justo del planteo que hoy nos ha hecho la maestra Vázquez al hablar de la legitimidad del poder político. Bueno, no se supone, vivimos en una república democrática que estableció en su régimen constitucional una serie de características que la distinguen, que es el que existan, como en todas las demás repúblicas democráticas, y como ya hoy nos lo expusieron, según la teoría de Montesquieu, 3 grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno cumpliendo sus funciones principales. El ejecutivo, hacer que se cumplan las leyes y gobernar. El legislativo, hacer las leyes y vigilar al ejecutivo. El origen de los parlamentos y de los congresos no fue el que hicieran leyes. El origen de los parlamentos y de los congresos fue para que hubiera un grupo de personas que vigilaran cómo gobernaba el rey en ese momento. Todavía era el tiempo de los reyes. Y aparte está el poder judicial, son jueces, ministros para aplicar la justicia. Bueno, debemos preservar esta república democrática con estas características y hacer que cada uno de los 3 poderes funcione de manera correcta. Hoy, el 6 de junio, tenemos el deber de definir cómo va a ser integrada la nueva Cámara de Diputados. Y lo que estamos viendo en estos 2 años desde el Ejecutivo es que lo que está buscando es concentración de poder, crítica a todos los organismos autónomos, crítica a todas las voces que se expresan de manera diferente a sus decisiones, a su visión, y por lo tanto es el momento en que los ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho al voto, tenemos que preservar al Poder Legislativo y en particular a la Cámara de Diputados para que sea plural,
para que esa Cámara de Diputados refleje la pluralidad de nuestra sociedad. La sociedad mexicana no es una sociedad unívoca en donde todos pensamos por igual, o peor aún si tuviéramos la obligación de pensar todos igual. No, es una sociedad plural, la mexicana, que tiene que reflejarse esa pluralidad de la sociedad en su Cámara de Representantes, que son los diputados. Y con ello lograr el equilibrio de poderes con el Ejecutivo, para que se dé ese equilibrio, valga la redundancia, y disculpen, que permita que la conducción de la República Democrática en la que vivimos sea de la mejor manera posible y sobre todo con apego al marco constitucional que está vigente. Ese es el riesgo que como país tenemos, perder los equilibrios y los contrapesos de poder y que todo se vaya concentrando en una sola persona, se llame como se llame y sea quien sea. Eso es de lo que debemos tomar conciencia y participar ejerciendo nuestro derecho y votando en ese sentido. Y por supuesto, como ahorita la pregunta de hace un ratito sobre la problemática en un municipio, pues también quienes tienen elecciones para presidentes municipales, para diputados locales, para gobernadores, también tienen que hacer su análisis de qué es lo mejor para su ciudad, de lo que es lo mejor para su estado. Muchas gracias, José. Claro que sí. Así es. Tenemos que salir a votar con conciencia, ¿no? Que, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna aportación, hacer algún comentario. No, pues totalmente de acuerdo que tenemos que salir a votar porque estamos en un riesgo muy grande. Este señor está concentrando todo el poder en él. Y si el 6 de junio no hacemos fuerte a la Cámara de Diputados, pues vamos a tener un grave problema en México, yo creo. No, Claro. si no llega a ser plural, porque ahorita está concentrado todo en Morena. Sí, ahorita ellos son los que tienen el poder, ¿no? Y por eso han ido avanzando y ha sido una lucha que se iba desgastando, ¿no? Porque yo veo que meten los recursos de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, pero es desgastante ir trabajando así cada ley que se aprueba. Lo ideal es que, porque digo, gracias a Dios todavía tenemos el recurso de amparo en este país, ¿no? Y es una muy buena herramienta, pero bueno, sí hay que tratar de que exista ese contrapeso, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar ahora que vienen estas elecciones, ¿no? Hay que trabajar por ello. Sí, hay que trabajar por ello. Sí. ¿Quién más quisiera hacer comentario? Sí, hola, buenas noches. Hola. Alejandro. De curso. Creo que lo primordial aquí para hacer una oposición fuerte y hacer la Cámara de Diputados, yo creo que habría que poner en marcha eso de elegir al menos peor, ¿no? Y al que es fuerte, al que es oposición fuerte en los distintos estados, en las alcaldías, o sea, hay que hacer eso, porque de alguna u otra manera no le vamos a poder hacer frente a la fuerza que tiene ahorita Morena, aunque creo yo, por lo que he visto últimamente en las estadísticas y reportajes por ahí, Morena está perdiendo fuerza porque la gente está abriendo los ojos, y sí se ve que la gente está abriendo un poquito los ojos, y pues hay que tener fe, ¿no? Tampoco hay que dejar de lado la parte
espiritual. Yo creo que es súper importante eso. Por ahí en un grupo decían que hay que consagrar la patria, todo el país a San, eso yo creo mejor, ¿no? Entonces, nada más como comentario esa parte. No, muchas gracias, Alejandro. Claro que sí, hay que hacer muchísima oración, no perder la esperanza. Y sí, esa invitación a la consagración me ha llegado por muchísimos grupos también, ahora para el 13 de mayo. Y bueno, consagrar la patria, como tú dices, la verdad es que la oración hace muchísima fuerza y tenemos que tener esa confianza, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Gracias a todos ustedes. Hola, yo me gustaría que me ampliaran lo que yo pregunté. Bueno, más bien lo que preguntó la maestra en cuanto si nosotros fuéramos políticos o gobernantes o presidentes, nos gustaría que nos amaran o nos gustaría que nos odiaran. Yo dije que nos amaran, pensando en que un buen líder se hace amar y respetar por los hechos buenos que hace en pro del bien común de toda la sociedad. Entonces allí yo quedé confusa en si es amar o si es que lo odien. Entonces yo pues allí me quedé muy pues confusa. ¿Alguien que me pudiera aclarar, por favor? Es que no era que lo odiaran, sino que hubiera temor, que se temiera. Ah, perdón. Sí, que se perdón. amara o se temiera. Ajá, sí, perdón, que lo temieran. Pero a nadie nos gustaría que nos temen. Sí. Es que el planteamiento al que se hace referencia es justo al planteamiento de Thomas Hobbes en el Leviatán. Sí. En el que, partiendo él de una concepción antropológica del ser humano, en el sentido de que el ser humano es malo por naturaleza, los seres humanos al vivir en sociedad necesitan de algo superior, muy poderoso, que les genere miedo, para que, producto de ese miedo, todos nos portemos bien al vivir en sociedad. Creo que a partir de esta exposición, de esta teoría de Hobbes, que ni la de Hobbes ni la de Rousseau están basadas en la naturaleza, en el derecho natural, eso también hay que tenerlo muy clarito. Son teorías, pero nada más, sin sustento en el derecho natural. Pero bueno, siguiendo la lógica que tuvo Hobbes, entonces por eso Yarella, bueno, ¿qué les gustaría a ustedes si fueran gobernantes? Que los temieran, como lo dice Hobbes, que se necesita que sea el Estado y el gobierno, alguien que se imponga por miedos a las personas y a la sociedad toda, o prefieren que sean unos gobernantes amados por su comunidad, por sus gobernados. En ese sentido fue su planteamiento. Ahí hay una mano levantada. Gracias, sí, yo no me fijé en ese detalle, que en ese sentido fue el planteamiento. Le agradezco mucho. Yo me fui más allá. Sí. En general. Pablo. Bueno, sí, yo, Pablo, pues aquí también pensando, bueno, expresando lo que pienso, sí, yo creo que, bueno, existe, bueno, Maquiavelo dice el fin justifica los medios, que va desligado a la moral, aunque es un esfuerzo racional importante, también del Leviatán de Hobbes, que ahorita comentaba José Espina, también son esfuerzos racionales importantes, y esto que él dice de que no están basados en el derecho natural, creo que es algo importante. Yo pensaría más en Aristóteles, por ejemplo, que buscara un punto medio entre el exceso y el defecto, que es la virtud, y es buscar que todos sean felices en un estado, en una ciudad polis, ¿no?
Entonces, yo creo que esta parte pues es muy importante, yo creo considerar la virtud, ¿no? La justicia, las 4 virtudes cardinales, la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia, ¿no? Yo creo que son importantes pues pensar en esto también para escoger pues a un gobernante, y en este sentido de si ser temido o ser amado, pues yo creo que si se busca la felicidad de los demás, pues yo creo que sería mejor ser amados, ¿no? Aunque también, bueno, esto también se requiere pues pues bueno, lo manejan muy así Maquiavelo y Hobbes como el control del pueblo, que suena así como muy agresivo, ¿no? Pero yo diría más bien pues como un diálogo en el que se pueda generar pues un buen trabajo en equipo, ¿no? Que se haga sinergia, ¿no? Claro que pues a veces es complicado y para eso existen las leyes, y bueno, pues que las leyes nos ayuden a que haya orden también, pero siempre con apertura hacia lo moral, lo ético. A lo mejor a veces puede sonar muy utópico esto, pero pues es hacia lo que debe de ser las cosas. No hay nada perfecto, pero aspiramos a ello. La utopía nos ayuda a caminar 2 o 3 pasos. A lo mejor nunca la alcanzamos en la utopía, pero la utopía nos empuja a caminar hacia adelante, ¿no? Y yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta también, pues pensar cómo queremos que sea México para que caminemos hacia allá, y en base a eso votemos este 6 de junio, ¿no? Esto es mi aportación. Sí, Pablo, muchas gracias. Así es. ¿Algún otro comentario? No sé si quedó clara ahí la duda, que no me acuerdo quién fue quien preguntó. ¿Sí quedó más o menos resuelta la duda que tenías? El de amar, el de amar, fui yo. Sí, me quedó muy claro, gracias. Sí. Qué bueno. No fui más allá, pero pues ya ahorita viéndolo con base a lo que ella explicaba de este pensamiento, que pienso que muchos tienen de todavía eso, algo de eso, entonces pues yo lo enfoqué a eso, al presente. No me gusta cómo se está gobernando mi país, no me gusta el rumbo político que está llevando al mundo, y ahorita lo que van de las elecciones. Por eso sí es importante primero empoderar a la gente y convencerla de que salgan a votar, de que no regalen el voto, porque en estas elecciones nos estamos jugando el todo por el todo. Entonces es nuestra única oportunidad de salvar a México. Sí, así es. Así es. Esperemos que aprovechemos esa oportunidad que estamos teniendo, ¿no? Que la sepamos aprovechar. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario? ¿Ya alguna duda? Bueno, yo aprovecho para comentarles que ya nos están quedando solamente 5 conferencias en el programa de formación política de doctrina social. Y para todos aquellos que quieren su diploma de constancia, entonces acuérdense que hay algunos requisitos. Bueno, es hacer el depósito y luego mandar la ficha de depósito, una foto, una copia y los datos a nombre de quién quieren ustedes que venga la constancia. Entonces todavía estamos a tiempo, nos faltan 5 conferencias. Yo sí los quiero invitar y los quiero motivar muchísimo a que salgamos a dar de lo que hemos recibido aquí, que yo creo que hemos recibido mucho. Yo por lo menos en lo personal siento que han sido unas conferencias muy enriquecedoras en el tema de la política, en el tema de las leyes, en el tema de lo social. O sea, realmente yo, bueno, no tengo mucho conocimiento sobre todo lo que está pasando, pero lo que sí tengo es mucho interés en el futuro del país, en el futuro de nuestras familias, en el futuro de nuestros hermanos. Entonces eso es lo que a mí me mueve estar acá, y yo creo que a todos ustedes, ¿no? Hay quien tiene sus carreras, son abogados, tienen mucho conocimiento, han tenido experiencia en la política, en la vida profesional, pero bueno, entonces se trata de salir a aportar, ¿no? A dar un poco de aquello que hemos recibido, que yo pienso que por lo menos en lo personal he recibido bastante,
con todos los conferencistas que hemos tenido, pero también he recibido muchísimo de ustedes, así que yo estoy muy agradecida de verdad por este grupo, ha sido muy lindo, todas estas sesiones que hemos tenido juntos, me hace mucha ilusión que todavía esto no termina y vamos a tener 5 sesiones más. Y bueno, pues eso, los quiero invitar y los quiero motivar a que salgamos de verdad pues a dar a conocer un poco lo que hemos recibido, ¿no? A compartir todo eso y a no perder la esperanza y a tener mucha fe. Que la última palabra la tiene Dios, no la tenemos nosotros, ¿no? O sea, que todo el poder que llega de verdad a cada una de las personas que tienen el poder, bueno, viene de Dios. Entonces yo creo que es a Dios a quien tenemos que pedirle primero que nos mande pues mandatarios, ¿no? Que realmente busquen el bien común y que nosotros tengamos esa luz sobre todo para saber a quién le vamos a otorgar nuestro voto y también, bueno, de alguna manera podamos orientar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que de verdad yo pues estoy más que agradecida por verlos cada lunes. Me encanta compartir con ustedes estas sesiones y bueno, pues si no tienen algún comentario o algo que hacer, pues ya saben, les deseo lo mejor para esta semana. José, ¿algo quieres decir? Perdón, nada más administrativo. Muy No bien. tuve la oportunidad creo que no nos mandaron por el chat para acreditar nuestra asistencia y hacer el comentario que siempre nos solicitan sobre la clase de la vez pasada, la que dio Jorge Carlos Estrada. Ok. Sería pedir que nos puedan mandar para pasar pues en el chat el formulario, acreditar la asistencia y también su presentación que no nos la han enviado y por supuesto tanto lo de hoy de asistencia y la presentación de la maestra. Cómo no, con mucho gusto. Sí tuvimos ahí como un retraso en el tema de edición de la sesión pasada, pero bueno, desde luego yo se los estaré mandando en cuanto ya lo tenga, se los estaremos mandando al chat. Entonces tienes razón, me habían solicitado el formulario de asistencia de la semana pasada, entonces mandamos el de la semana pasada y el de esta sesión para que lo tengan. Perfectísimo. Muy bien, pues qué gusto saludar. Muchas gracias, igual. Que tengan muy buenas noches y una linda semana a todos. Gracias, Argentina. Gracias, buenas noches. Gracias, Mariana. Bye. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Bye. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, bendecida noche. Igual para ustedes. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches.